este asunto de que cada vez que vos te reunís con alguien que piensa diferente, yo me acuerdo que era chico y se usaba muchísimo este pasaje, ¿no? Cuidado con la cizaña, ¿no? Es decir, siempre en toda iglesia estaban los grupos que eran trigo contra los grupos que eran cizaña, ¿no? Es como todos los rebeldes eran la cizaña y todos los que se ajustaban a las reglas eran el trigo, ¿no? Pero sería bueno analizar un poquito bien todo esto que sucede con Jesús en este momento cuando enseña a la multitud y les enseña estas famosas parábolas, ¿no? Que lo vamos a ver en Mateo. Pero un dato interesante sobre esto es que dice el libro de Mateo, si alguien lo puede buscar, creo que está en los primeros versículos de Mateo 13, dice que específicamente Jesús a la multitud le enseñaba con parábolas, ¿no? Pero después, cuando tenía que hablar a los amigos, al equipo, decidía explicar las parábolas, ¿no? Y me llama la atención porque uno dice, debe ser por una cuestión como académica, ¿no? De dinámica del aprendizaje, que decide utilizar historias para hablarle a las multitudes, así comprendían mejor. Uno puede pensar algo así. Sin embargo, era raro porque los mismos discípulos tampoco entendían las enseñanzas, ¿no?, de Jesús en parábolas. Así que no creo que haya sido una elección de querer enseñarle a las multitudes a través de historias y después explicar concretamente qué quiso decir a los grupos más pequeños, ¿no? Pero voy a leer yo, ¿no? Cómo arranca el capítulo 13 de Mateo. Dice, más tarde ese mismo día, Jesús salió de la casa y se sentó junto al lago. Pronto se reunió una gran multitud alrededor de él, así que entró en una barca. Se sentó allí y enseñó mientras la gente estaba de pie en la orilla. Contó muchas historias en forma de parábolas como la siguiente, y ahora vamos a ver de qué se dedica. Pero me llamó la atención de esto de este Jesús que empieza a enseñar con historias a la multitud, ¿no? Que decide enseñar con historias a la multitud, ¿no? Pero vamos a ver qué tiene este asunto, esta parábola del trigo y la cizaña para enseñarnos, ¿no? Y casi seguro, no sé si alguna vez le pasó a alguien, cada vez que hablaban del trigo y la cizaña yo me preguntaba qué era, ¿no? Porque yo no sabía, pero las dos son iguales cuando están verdes y se diferencian después cuando el trigo se seca y pasa a ser algo totalmente diferente. Pero al principio tienen una forma muy similar y conviven entre las dos, y pudiendo uno querer limpiar, de sacar la cizaña para dejar solamente el trigo, puede dañar el trigo, entonces por lo general se deja hasta el final, hasta que el trigo adquiere un color marrón, de esos colores que vemos ahí como en la foto. En cambio la cizaña sigue verde, entonces ahí se puede separar, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, si seré cizaña y no me estoy dando cuenta, ¿no? ¿En qué momento me voy a dar cuenta? En algún momento tengo que darme cuenta, pero como ya pasé 51 años, ya creo que a esta altura, o todos somos cizaña y estamos iguales, o me parece que yo soy trigo, de verdad, por más que mal les pese a algunos, ¿no? Pero no sé si alguna vez ustedes hicieron la pregunta de si eran una cosa u otra, o ya se dan por sentado que todos son cizaña. Debe ser algo así. Vamos a ver qué dice, el texto bíblico, ¿no? ¿Nos ayudás, Lau? Sí, sí. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo.
exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Luego, Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor, que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Bueno, la verdad es que cuando yo veo esta historia, no sé si yo hubiese ido a Jesús a pedirle una explicación de qué quiso decir, porque me parece que la enseñanza estaba bastante clara, sobre todo muchos de ellos que tenían experiencia en aquellos tiempos, o se era pescador, o se era agricultor, o se estaba en el ganado, pero todo el trabajo artesanal de industrias así más agrícolas, ganaderas, era como muy común, así que yo me imagino que Jesús cuando hablaba estas historias las hablaba con un lenguaje muy, muy contemporáneo que la gente entendía. Así todo no lo entendían, ¿no? Yo creo que se quedaban como no entendiendo bien qué quiso decir el Señor, ¿no? Pero vamos a ir parte por parte, porque yo creo que nos podemos llevar una sorpresa de todo lo que estamos entendiendo con respecto al trigo y la cizaña, ¿sí? Dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús, porque venía contando varias historias. Ustedes se fijan, en Mateo 13 hay muchas otras historias antes, que no vamos a hablar ahora, de hecho ya le hemos hablado algunas de ellas en otra oportunidad. Dice, el reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció, ¿no? Primero vamos a tener una lectura de lo que nos muestra estos pasajes con una lectura muy superficial, ¿sí? ¿Qué cuenta la historia? ¿Qué dice la historia que Jesús compartió? A ver si alguien la puede volver a contar, así como creen que lo hizo Jesús. ¿Qué cuenta Jesús? Todavía no vamos a interpretar, solamente vamos a contar literalmente lo que sucedió. ¿Alguien lo puede hacer? Bueno, se trata de una historia en donde interviene los sembradores y semillas que al sembrarse se encuentran al dar crecimiento los sembrados, se dan cuenta de que hay una sorpresa, y la sorpresa es la cizaña. Pero que después vienen los interrogantes de los sembradores, ¿qué hacen con ella? Hasta ahí no llegamos todavía, ¿no? Bien, Pero en esta primera parte es cierto que hay varios sembradores. Ese es un dato a tener en cuenta, ¿no? sí. Por un lado tenemos un sembrador que es dueño de ese campo, que siembra trigo, buena semilla, y después tenemos otro sembrador también, ¿no? Que se toma el trabajo. En Argentina decimos una frase que no sé si se va a entender en otros lugares, pero es muy común. Decimos, te escupió el asado, ¿no? Es decir, esa frase es como viene y hace algo malo a lo que te pertenece, ¿no?
pareciera de que el segundo agricultor viene para arruinarle el campo a su vecino, ¿no? ¿Y de qué manera lo arruina? Sembrando mala semilla, ¿no? Está bien, que sería después la cizaña. ¿Está bien? Hasta ahora nos encontramos con esa historia. Me llama la atención también un dato, y es que más allá de que existen estos dos agricultores, ¿no? Y está bien claro que estos dos agricultores tienen objetivos totalmente diferentes, que uno tiene la buena semilla y el otro viene para destruir la obra de su vecino, ¿no? Pero también hay un grupo que pasa inadvertido en este análisis y que es muy interesante. ¿Cuál es ese grupo? Hasta acá, ¿eh? Tenemos dos personajes fuertes, y después, ¿quiénes entran en escena? Los trabajadores que se durmieron. Exacto, ¿no? Pero qué interesante que mientras los trabajadores dormían, que no sé si yo lo diría como lo dice Jorge, se durmieron, como culpándolos de algo malo, porque yo creo que se dormían porque tenían que dormir, ¿no? Es decir, que justamente esto se hizo en un momento donde ellos debían descansar. Por lo menos entiendo yo ese énfasis. No es como en otras parábolas donde las vírgenes realmente se quedaron dormidas, ¿no? Por ejemplo. Pero acá notamos como que se estaban durmiendo cuando sucedió, es decir, estaban en un momento donde no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, pero entran a hacer algo que es muy interesante para pensar el rol de estos trabajadores hoy en día, teniendo en cuenta que la parábola explica cómo es el reino. Recuerden que Jesús lo que está haciendo acá es explicar reglas y funcionamiento del reino. Está bien, no está haciendo otra cosa, no está explicando la vida, no está queriendo explicar cuestiones que tienen que ver con cómo nosotros nos relacionamos, no, específicamente es el funcionamiento del reino. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces, dentro del reino, nos damos cuenta que hay trabajadores que hacen ¿qué? Vamos a ver si lo explican los siguientes versículos. Acá lo explica mejor. Los empleados del agricultor, dicen, fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. ¿Está bien? ¿Quiénes serían los trabajadores? Porque ya tenemos en claro, por la explicación después de Jesús, que el buen agricultor es Jesús, que el mal agricultor es Satanás. ¿Quiénes serían los trabajadores? Y acá diríamos que son como los peones, Uh-huh. ¿no? Como no son el dueño del campo, pero sí están ahí directamente trabajando con el sembrado. Bien. Claro, serían los que cuidan lo que Jesús sembró. Bien. ¿Y quiénes serían? En nuestra jerga, ¿quiénes serían si tuviéramos que transformar esta historia ya en algo práctico de hoy en día? Tenemos a Jesús, tenemos a Satanás, ya sabemos que Jesús siembra cosas buenas, Satanás siembra cosas malas. ¿Quiénes son los trabajadores? Nosotros, ¿Quiénes serían nosotros? los que tratamos de sostener las enseñanzas de Jesús. Bien, entonces sería la iglesia, ¿no? Sería la iglesia. Ahora, si los trabajadores son la iglesia, me encantaría analizar un poquito la actitud que toman los trabajadores como iglesia. ¿Está bien? ¿Sí? Me gustaría. Y por el otro lado, entonces, ¿quién es el trigo y quién es la cizaña si son los trabajadores la iglesia? ¿Está bien? Pero el trigo y la cizaña entonces no necesariamente son personas. Ah, ok. Entonces acá ya empezamos a cambiar el paradigma, que siempre se cree que la cizaña es una persona y el trigo es una persona, ¿no? Ajá. Porque si no, a mí siempre me la contaron que viene Satanás y en toda iglesia hay una familia que es cizaña. Seguramente Satanás envió esta familia para destruir esa iglesia. No, son formas. En todo No, equipo pueden de ser. trabajo dentro de una iglesia hay un líder siempre que es
mete cizaña, te decimos, ¿no? Es un líder que viene con ideas raras, seguramente Satanás lo metió a ese líder para que los jóvenes piensen cosas raras, porque es una cizaña, ¿no? Yo siempre pensé que la cizaña Un del trigo cizañero. es cizañero, ¿no? Y de hecho, yo me acuerdo en mi adolescencia, en una iglesia bautista renovada, con una fuerte impronta muy neopentecostal, con una fuerte impronta muy de liberación y guerra espiritual, constantemente se estaba analizando a la gente de si eras de Dios o eras de Satanás, ¿no? Y yo me acuerdo de que se hablaba entre bambalinas, detrás de la escenografía, digamos, en backstage, se hablaba, cuidado con tal persona, porque para mí es una persona puesta por Satanás en esta iglesia para arruinarla, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque seguramente el enemigo fue y la sembró en la iglesia para destruir la iglesia, para confundir, para llevarse gente, ¿no? Para dividirla, ¿no? Entonces estábamos constantemente analizando quién era una cosa y quién era otra, ¿no? No sé si es el espíritu de lo que Jesús quiere enseñarnos, pero por lo menos así era donde yo tenía la noción de esta parábola. Cuando empiezo a analizar un poco más la parábola fuera de los parámetros establecidos, de los paradigmas, digo, pará. La iglesia no es el trigo, ¿no? La iglesia son los trabajadores que cuidan el campo. ¿Está bien? Quien siembra la buena semilla es el Señor. Quien siembra mala semilla es Satanás. Y los trabajadores son aquellos que tienen que mantener el campo. Y acá viene otra cuestión. Si creemos que los trabajadores son la iglesia, ¿qué actitud toman los trabajadores? Les digo, los empleados del agricultor, primero se durmieron, mientras dormían pasaba esto. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. ¿Qué actitud toman los empleados? Y una consulta. Está bien, pero la consulta viene después, ¿no? Antes hacen otra cosa. No, quieren arrancar lo que está mal. Claro, es decir, Defender lo que Dios como de sembró. juez. exacto. Lo primero que hacen es denunciar delante del dueño del campo que está todo mal hecho. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces uno dice, pará, entonces la iglesia puede ir a denunciar cosas. Entonces no está tan mal que nosotros emitamos juicio, ¿no? Entonces nos quedamos pensando, diciendo, pará, pero entonces no entiendo. Es decir, porque cuando llevo a la práctica esta parábola, digo, a mí no me gusta tanto una iglesia que vaya diciendo, acá cizaña, trigo, ¿viste? Y vaya Dios a decirle, Señor, arranquemos a estos, ¿no? Es decir, lo arrancamos ahora, lo arrancamos en otro momento, pero arranquémoslo, ¿no? Yo me quedo como extrañado de esta actitud que Jesús está enseñando. No sé si les pasa a ustedes lo mismo. Porque la verdad es que yo enseño constantemente que la iglesia no debe emitir juicio, ni mucho menos pedir la cabeza de alguien o de algo delante de Dios. ¿Está bien? Señor, mirá lo que están haciendo fulanito y menganito, ¿no? ¿Querés que los destrocemos? ¿No? Qué raro que los empleados vayan a decirle esto al amo, ¿no? ¿Qué piensan de este análisis? A mí me parece que arranca como en una detección, ¿no? Como que hay una iglesia que tiene un conocimiento que puede diferenciar un trigo de una cizaña. Me parece Bien. interesante primero, digamos, ¿no? Y después que tiene como una búsqueda así rápida de la purificación, decía pensar, ¿no? Esta idea de santificación pensada como algo de lo que habría que limpiarse. Exacto. Pero es extraño igual, David, porque si bien sí encontramos que los empleados tienen plena conciencia de un diagnóstico certero, que hay maleza,
¿no? Pero vamos a ver que el dueño le dice, no hagan nada porque ustedes, al hacerlo, podrían lastimar la buena semilla, ¿no? Si vos vas a referirte a diagnóstico, entonces está claro el diagnóstico, pero el tratamiento es equivocado. Exacto. De hecho casi el dueño del campo les dice, no hagan nada. Es decir, no vengan a mí a decirme que hay maleza. De última, cuando sea el momento, sacaremos la maleza y la separaremos del trigo, pero no es tarea de ustedes en este momento hacerlo, porque si lo hacen, cometerían un error. Es lastimar el trigo. ¿Se está entendiendo? Sí, Este pero a mí lo que me análisis... llama, Sí. perdón, a mí lo que me llama la atención es como que si son trabajadores de campo, se comportan como si nunca hubieran visto maleza. Uh-huh. O sea, ven algo, ven una maleza, van y dicen, he visto maleza. Eso está en los versículos anteriores, Jorge. Cuando van, y es como que, mirá, dice, el reino del cielo es como un agricultor que se encuentra, pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. ¿Está bien? ¿Sí? Después dice, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. Es decir, es como si le reprocharan al dueño que hizo mal las cosas. ¿Está bien? Es como decir, che, vos armaste una iglesia y al final la iglesia está llena de personas que cualquiera de esta iglesia. Empecemos a purificarla. ¿Está bien? Deja que yo voy a detectar quién es buena persona, quién no, quién se puede quedar, quién no se puede quedar, y ahí empezamos a hacer una lista de lo que hace que el trigo sea trigo y lo que hace que la cizaña sea cizaña. ¿Está bien? Entonces aparece el juicio, la casa de brujas, ya conocemos a lo largo de la historia, cuando la iglesia quiso separar el trigo de la cizaña, cometió desastres. Y para colmo, le decimos a Dios que lo que estamos haciendo es por un error de Él. ¿Está bien? La iglesia no es para todos. Aunque yo sostengo que la iglesia es para todos. De última, el cielo no será para todos. Hay requisitos para entrar al cielo, pero la iglesia debe ser para todos. Porque la iglesia no es el cielo. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué piensan? Salvo que alguien diga, no, pará, Adrián, vos te fuiste desde el primer momento para un tipo de análisis y está equivocado, el trigo y la cizaña son personas. Entonces en la iglesia hay buenas personas y malas personas. Las buenas personas son las que recibieron, recuerden la parábola del sembrador, reciben la buena semilla en buena tierra y aparece buen fruto. Las malas personas son buenas semillas que nacen en malos terrenos, entonces no hay fruto. Entonces son personas. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes serían los trabajadores? ¿Los ángeles serían los trabajadores? Entonces tendríamos que suponer que los ángeles van a pedirle cuenta a Dios de que haga juicio sobre la humanidad, y a la vez son los ángeles los que cuidan nuestras vidas. Es decir, para mí ahí nos vamos a cualquier lado de enseñanza. Para mí la enseñanza correcta es que los trabajadores es la iglesia, y el campo de acción de la iglesia es el trigo y la cizaña. Cuando nosotros queremos a tomar riendas del juicio y de sacar, separar el trigo de la cizaña, es cuando cometemos errores. Por eso el Señor nos dice, el reino de los cielos es un lugar donde cohabitan el trigo y la cizaña. A nadie le gusta esta noticia, ¿no? Porque todos creemos que la iglesia es un lugar de trigo nada más. Bueno, no, la iglesia es un lugar raro donde cohabitan el trigo y la cizaña. Esto es lo que está enseñando Jesús. O yo estoy equivocado, díganme si yo estoy equivocado, por favor, ¿eh? Quiero escucharlos. Porque miren lo que yo escucho es que la iglesia es un lugar donde hay trigo y cizaña, y donde el Señor ha permitido que un mal agricultor siembre también cizaña. Porque Jesús tenía la potestad de, con un chasquido de dedo y el fuego purificador del Espíritu Santo,
haber arrasado con todo el campo y de última, lo que es oro fino, quedar intacto y todo lo demás quemarlo. Es el fuego purificador, lo que va a pasar en los últimos tiempos. Pero va a pasar en los últimos tiempos. En el mientras tanto, lo que nos enseña la Biblia es que nosotros no debemos hacer nada. ¿Qué me dicen? ¿Qué creen? Que creo que a nosotros nos gusta tanto meter la cuchara que a veces terminamos cometiendo esa macana. Y nos ponemos en esa postura de jueces y creemos que, malentendido, ¿no? Como nos enseñaron en mucho tiempo, en lugares que he ido y me he congregado, de que tener cuidado porque esta persona es cizaña y este es trigo, cuando no tenía nada que ver, sino que creo profundamente hoy que es, y tiene que ver con lo que yo quiero comer o no, y dejar comer al otro, porque yo no soy quien ni para juzgar, y creo que Dios tiene un plan por sobre encima de todo. Hoy, después de tantas vivencias, entiendo que el que quiere ser y comer lo que quiere, lo va a hacer hasta el fin de su día, porque lo elige, y yo fijarme en mí para adentro, y yo poder estar bien. Y en todo caso, bueno, seré el ejemplo, y el que no quiera aceptarme como ejemplo, bueno, habrá otro para ese, y el que elija, de lo que elija. Sí, exacto, bien. Y por el otro lado también me sumo a lo que dijo Jorge, ¿eh? Si tenemos trabajadores hábiles para hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Como hablábamos recién con David, un buen diagnóstico es, los trabajadores se dan cuenta que hay mala hierba, hay cizaña, ¿por qué no tienen la habilidad para poderla arrancar sin lastimar el trigo? Porque Jesús podía haber dicho, y la enseñanza es, háganlo despacito y minuciosamente, pero vayan limpiando el campo. Jesús no enseña eso. ¿Cuál es la enseñanza de Jesús? No hagan nada. En todo caso, lo voy a hacer yo en otro momento. A ustedes no les corresponde separar la cizaña del trigo. Perdón, incluso por extensión, yo creo que no les dice no hagan nada, les dice sigan haciendo las cosas como si la cizaña no existiera, Bien, porque después me voy a encargar yo. bien. Esa me gusta más lo que decís, Jorge. No les dice no hagan nada, lo que dicen es hagan como que todo es trigo, ¿no? Sigan cuidando el campo, en algún momento lo limpiaremos, ahora no es momento de limpiarlo. Qué interesante, yo no sé si esos trabajadores son los que lo van a limpiar. Lo que sí, en este momento no tienen que hacer nada. Y entonces vuelvo a lo mismo, ¿no? Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? ¿No? Como diciendo, ¿de dónde salió lo que vos hiciste? ¿No? Lo hiciste mal. Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. ¿Por qué? Yo puedo ser muy hábil para sacar la maleza sin lastimar el trigo. Yo no sé si hay cuestiones técnicas que desconozco, que entonces sería imposible separar la maleza del trigo. La verdad que desconozco y quizás hay alguna explicación, ¿no? A esto, la verdad que no lo sé. Lo que sí sé es que estos trabajadores eran buenos para diagnosticar, pero malos para ejecutar, o eran un diagnóstico que era fácil de diagnosticar, pero muy malo de ejecutar, por naturaleza. No sé si era una cuestión de incapacidad o una cuestión de que no se hace porque no se puede hacer. ¿Está bien? ¿Sí? Y después dice, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces, Jesús creó una iglesia donde parte de las cosas buenas que Él tuvo para darnos a nosotros como iglesia, también sabe que hay cosas malas y que debemos convivir con las dos. Si es así, y yo soy un buen trabajador que identifico las cosas malas y bla, 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 ¿por qué no me banco de que la vida espiritual esté compuesto por ambas, por la presencia de ambas? ¿Por qué no me la banco? Porque si alguien viene y me dice, fíjate que fulanito, mirá lo que hizo, qué sé yo, en lugar de hacer tú un escándalo, y ahora que está tan de moda, ¿no? Y clausurar a alguien o exponerlo, lo que sea,
digo, bueno, de última es cizaña, dejar al Señor, en algún momento lo limpiará. Mientras tanto yo tengo que actuar con esa persona que piensa diferente, con esa persona que actúa de una forma que a mí no me gusta, tengo que de última actuar de la misma forma que actúo con los que yo sostengo que son santos y pulcros, ¿no? Porque lo que dice acá es no hagan nada. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Déjenme decirles algo, que cuando un buen cristiano, en nombre de Dios, juzga a otra persona, lo que está haciendo está mal, por más que lo que esté puesto en juicio sea cizaña. ¿Está bien? Pues yo me imagino a un buen trabajador, dice, no, deja que yo tengo habilidad para sacar la cizaña y vas a ver que no toco el trigo. Y Jesús dice, no, yo soy el dueño del campo y te estoy diciendo que no hagas nada. Si lo haces, también vas a lastimar al trigo. Cada vez que una iglesia se vuelve tan legalista, se vuelve tan minuciosa en revisar las vidas ajenas, etcétera, 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 lastima al trigo, por naturaleza. Las iglesias más legalistas son en donde justamente se pierde el objetivo de la misericordia, la caridad, el acompañamiento, el entendimiento del diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Me llamó la atención que hoy una persona subió a las redes sociales algo que yo lo había dicho, entonces ni me acordaba que yo lo había dicho, y entonces lo republiqué, ¿no? Lo estoy buscando para no inventar. Entonces lo republiqué, y lo que yo había publicado en aquel momento, hace mucho tiempo atrás, es quizás un síntoma de una iglesia saludable es donde la gente rara es aceptada, donde una iglesia saludable sea una iglesia donde sabe que está la cizaña, sabe que está en el trigo, pero no se pone a ocupar el lugar de Dios, ¿no? Y me llamó la atención de que hay gente que me pide, ¿a qué te referís con raro? Como uno escribió, a ver, definir raro. Ya una persona así no acepta a nadie raro. Es decir, si yo tengo que definir quién es raro, no lo estoy aceptando. Para mí raro no debería existir, ¿no? Cuando digo de que una iglesia sana es la que no hace diferencias, a mí me dicen, sí, hay que aceptar a los homosexuales, sí, hay que aceptar a las lesbianas, sí, hay que aceptar a las aborteras, sí, hay que aceptar a los de izquierda o hay que aceptar a los de derecha. No. Una iglesia sana no acepta a un homosexual o no acepta a alguien de izquierda o de derecha. Directamente no hace eco, no hace la diferenciación. No sé si se está entendiendo lo que quiero decir, ¿no? Porque si yo digo, yo acepto homosexuales o yo acepto a divorciadas, o yo acepto a, no sé, ex mareros, si yo digo esto, yo estoy allá haciendo un juicio de que es algo malo, pero lo estoy aceptando. Y la iglesia saludable mira con ojos de reconciliación, no hay diferencia. Por eso acá lo que dice es, trabajen con el trigo, no trabajen... No, sigan trabajando igual. De última, me corresponderá a mí, en los últimos tiempos, hacer lo que yo crea conveniente de separar la cizaña del trigo, ¿no? ¿Están de acuerdo conmigo? Tengo una cosita que por ahí cruzándola con la parábola del sembrador es como que no sé, no. Pero cuando Jesús presenta esa parábola, las tierras son los corazones, digamos, ¿no? Y en la tierra puede crecer la buena semilla y también puede crecer la cizaña. Entonces digo, en cada uno de nosotros también puede haber trigo y cizaña a la vez, digamos, ¿no? Ah, buenísimo. Buenísimo si el campo en realidad de ser una comunidad, el campo soy yo. Y en mí hay cosas buenas y cosas malas. Sería genial, ¿no? Porque a la hora de querer arrancar algo malo, quizás lastimás mi corazón. Es que a mí me hace pensar como en mi vida, digamos, ¿no? En esos momentos donde uno cada vez que hacía algo bueno, también encontraba que había algo oscuro, ahí algo que no cerraba del todo. Entonces tendía a tratar de arrancar eso, y al arrancar eso tirabas toda la acción por la borda. No, lo hice, pero en el momento me salió re lindo, le pude tocar con la predicación, pero en realidad también me enorgullecí porque me gustaba cómo me miraban y estaba en el centro, ¿no? Y era como que ahí decía, bueno, no, entonces tengo que tirar todo porque todo estuvo mal, porque no sirvió nada.
Y digo, como que también genera una cuestión muy culposa en nosotros tratar de estar separando todo el tiempo y arrancando la cizaña, si fuera Bien. esa la aplicación de la parábola, ¿no? Bien, y tomo algo para la próxima prédica que tenía pensado compartir, que es la parábola del buen samaritano. ¿El samaritano era trigo o cizaña? Y el religioso de la ley, el levita o el adorador, ¿no? El maestro de la ley, ¿eran trigo o cizaña? Pero dijimos que no eran personas. Pero digo, si en ellos, porque si yo sostengo que tanto el trigo como la cizaña son conductas, ¿está bien? ¿Sí? El campo es mi corazón y mi corazón puede tener trigo y cizaña juntos, es decir, soy una mezcla, y el Señor dice, no lo saques por ser trigo, cizaña, ni tampoco lo levantes por los aires como con honra y gloria por ser trigo. De última, quizás el reino de los cielos es un campo lleno de gente con trigo y cizaña. Si fuese así, ¿está bien? ¿Sí? Los trabajadores son la iglesia, muchas iglesias van y denuncian contra el dueño del campo. Fíjate que el corazón de Jonah tiene cizaña, así que para mí hay que arrancarlo. Listo. Y el dueño le dice, no, pará, porque también tiene trigo. No sea cosa que por arrancar la cizaña al corazón de Jonah, también arranques el trigo, esperá, y de última, purificaremos ese campo en otro momento. Si esto es así, que me gusta mucho ese análisis, ¿no? ¿Está bien? Fíjense que acá hay otra cuestión, y es que si esto es así, nosotros somos la conjugación de ambas cosas. El samaritano era cizaña por un lado, pero trigo. Era cizaña naturalmente, porque era samaritano, merecía el infierno. De hecho, el mismo Juan le pide a Jesús que lo autorice para bajar fuego para consumir a todos los cizaña, todos los samaritanos, y Jesús no le da esa autoridad, al contrario, le dice, vos estás loco, ¿de dónde sale semejante idea? ¿No? Y después creemos que es trigo el que tiene todo el porte de adorador, de maestro de la ley, termina siendo cizaña, ¿no? No nos corresponde a nosotros hacer esa lectura, pero el reino de los cielos está compuesto por los dos, ¿no? Porque el reino de los cielos, no quiero spoilear la prédica de la próxima semana, pero el reino de los cielos sería que una cizaña puede bendecirte, ¿no? Y que una cizaña puede ser más cristiana que un trigo, si es la visión del trabajador la que entra en juego, si es el trabajador el que dice qué es una cosa y qué es otra. Y me llama poderosamente la atención en este texto que estamos leyendo ahora, del 29 al 30, y a ver si ustedes se dan cuenta. Miren, dice, no, contestó el amo, si lo hacen también arrancarán el trigo, dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha, entonces le diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. ¿Quién hace el trabajo de purificación? Creo que aparecía como los ángeles después cuando lo explica. Claro, fíjense que no son los trabajadores que van a denunciar que hay maleza los que van a purificar después la tierra. De hecho, Jesús le dice, no lo hagan, porque de última yo le voy a decir a los cosechadores, ¿sí? De última, el cosechador fue el que tiró la semilla, ¿o no? Uh-huh. De última, el mismo reino hará esa tarea, no les corresponde a ustedes. Ustedes trabajen el campo, pero ustedes no tienen autoridad para separar la cizaña del trigo. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Perdón, pero quizás no es que no tienen autoridad, sino que yo lo pienso, y si vos sos y juzgás al otro, ¿no te convertís en cizaña? Es como que permanente hay una mutación permanente, de ida y de vuelta. Soy cizaña, mañana soy trigo, pasado soy cizaña, después soy trigo. Es como que por eso Jesús le dice, bueno, aguantá hasta que llegue el momento de la cosecha, a ver en qué lugar quedaste parado, si terminaste como cizaña o terminaste como trigo, y ahí te van a separar. Mientras tanto vas fluctuando entre uno y el otro. Está excelente lo que estás diciendo, Jorge. Excelente, porque uno diría,
Si yo soy un trabajador que se encuentra con el campo de mi amo, ¿no? de mi jefe, donde el enemigo de mi jefe sembró maleza para destruir su trigo, y yo voy y quiero purificar ese campo arrancando la maleza, pero al arrancar la maleza arranco el trigo, ¿no me convierto yo también en una persona que está destruyendo el campo de mi amo? Entonces, una iglesia que juzga es una iglesia que termina destruyendo el campo. Por consiguiente, casi estoy más afín con el enemigo que con el dueño del campo. ¿Es así? Porque el enemigo lo que quiso es destruir el trigo. Y si yo, al separar la maleza, también separo el trigo, destruyo el trigo, yo estoy cumpliendo más con el deseo del enemigo que con el deseo del amo. Por consiguiente, y esto corre por mi cuenta, si voy a juicio voy a negar que lo dije, pero todos los que juzgan a un hermano son más satánicos que cristianos. Abajo pongan David lo dijo. ¿Está bien? ¿Sí? Interesante esto. Dejen que ambas crezcan juntas, le dice a los trabajadores, hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores, a los que sembraron la buena semilla, que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero, ¿no? Luego Jesús dejó a las multitudes, porque esto lo dijo a las multitudes, nadie entendió nada, ¿no? Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró a la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza del campo. Y entonces Jesús respondió, el Hijo del Hombre es el agricultor, el que siembra la buena semilla. El campo es el mundo, y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza, se quema en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. ¿Está bien? Entonces, acá nos encontramos con que palabra. Entonces, sí son personas. Yo me quedo más con el análisis de David, que nos decía quizás esas personas que tienen cosas buenas y hay personas que tienen cosas malas, están en nosotros. ¿Está bien? Están en nosotros. Somos nosotros la conjugación. Nadie es 100% trigo y 100% cizaña, porque cuando me miro a mí, yo digo, che, ¿yo qué seré de las dos, no? Porque la verdad que si soy un trigo medio raro, y si soy una cizaña cizaña bastante tiernita, ¿no? Es decir, ¿qué soy, no? Quizás soy la conjugación de ambas cosas, y el objetivo no es que la iglesia, porque acá Jesús no está diciendo, bueno, entonces ¿quiénes son los trabajadores? Yo creo que es la iglesia, que hasta acá Jesús no había hablado de iglesia, ¿no? Porque lo va a decir después, mucho después, termina siendo los que trabajan en el reino, ¿no? ¿Está bien? Y después dice, y los ángeles los arrojarán al horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes, entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y uno dice, listo, ya está todo cerrado. No. Ustedes saben que a mí siempre me gusta darle una vueltita de complicación. Siempre recuerden, cuando ustedes lean algo de la Biblia, que hay una enseñanza, vayan un capítulo atrás, porque casi seguro, sobre todo con Jesús, que algo haya de explicación de por qué Jesús utilizó esta parábola. Entonces, ¿qué hice? Dije, vamos a ver qué pasa en Mateo 12. Vamos a Mateo 12 a ver qué hay. Miren lo que nos encontramos en Mateo 12. Dice Mateo 12:1. Por ese tiempo Jesús caminaba en el día de descanso, día de reglas, ¿sí? Por unos terrenos sembrados. Wow, yo dije, mirá vos, Jesús estaba justamente un capítulo antes, en ese tiempo, caminando por sembradíos. Qué interesante, que termina hablando después de semilla, cuando está caminando por sembradíos, ¿no? ¿Por qué? Miren lo que sucede. Sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas.
Algunos fariseos los vieron y protestaron, diciendo, mirá la cizaña lo que están haciendo, ¿no? No, dijeron, mirá tus discípulos violan la ley al cosechar granos en el día de descanso. ¿No? Sigue entonces. Jesús les dijo, ¿no han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes se les permitía comer. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar el día de descanso? Les digo, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Entonces, no había unos trabajadores que van a Jesús a decir que hay cizañas entre su mismo equipo porque estaban incumpliendo con una regla, y Jesús les dice, déjenlos tranquilos, lo único que tienen es hambre, y que de última, nunca la regla está por superior a nuestras necesidades. Y yo digo, con razón después Jesús enseña un montón de parábolas que está relacionado con esta actitud que tienen los fariseos, porque esto estamos en un capítulo antes, esta actitud que tienen los fariseos de juzgar las acciones de los demás para pedir juicio y castigo. Ahora se entiende por qué Jesús termina enseñando un montón de parábolas después. Luego Jesús entró en la sinagoga de ellos y allí vio a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Él le respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es, la ley permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Fueron los fariseos nuevamente a decirle a Jesús a sembrar cizaña. ¿Está bien? Van y le dicen a Jesús, ¿vos sos trigo o cizaña? Porque si sos trigo, tenés que sanar a un enfermo por amor a ese enfermo en un día de descanso, pero te convertirías en cizaña porque estás infringiendo la ley. Entonces Jesús sabe que viene el enemigo a sembrar cizaña, y lo que hace es humanizar el texto, humaniza la ley, diciendo, si a ustedes se les cae una oveja en el pozo, ¿la van a dejar morir? No, irías y la cuidarías. Entonces, ¿cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es la ley, permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Pero no podías hacer nada en el día de descanso, eso decía la ley, pero lo que dice Jesús es que la ley permite que infrinjas la ley si eso va a traer acarreado una buena acción. ¿No? Y acá ya me confundí totalmente. Pero esto significaría de que no somos buenos diagnosticando tampoco malezas y trigo. La verdad que no somos buenos haciendo eso. Y Jesús por eso después enseña la parábola de la cizaña y del trigo, porque era justamente la respuesta de la discusión que había tenido con los fariseos. Los fariseos eran trigo porque estaban defendiendo la ley, y los discípulos eran cizaña porque estaban infringiendo la ley, o los fariseos eran la cizaña que querían enjuiciar al trigo. Les pregunto, ¿qué creen? Si alguien piensa diferente a mí, es cizaña. Si alguien piensa igual que yo, es trigo. Si alguien cumple con todas las reglas, es trigo. Y alguien que dice, no voy a ir el domingo a la iglesia, es cizaña. Y sobre todo si te dice, vos también quedate, es que es cizaña, ¿no? ¿Qué piensan?
Y que en este caso, digamos, los representantes de alguna manera, o los difusores de las enseñanzas de la ley eran los fariseos, ¿no? Por lo menos para esa parte del pueblo. Entonces ellos eran los trabajadores, en este caso. Me parece que Jesús lo que le está diciendo es, fíjense que están arrancando cosas que después podrían alimentarlos, que podrían... están arrancando todo, digamos, ¿no? Están matando el campo. Claro. De hecho, siempre fue la acción de los religiosos, siempre fue destruir el campo. En nombre de separar la cizaña del trigo, ¿eh? ¿Está bien? Es decir, para ellos su accionar era justo porque Jesús estaba enseñando cosas equivocadas. Por consiguiente, merecía ser enjuiciado, merecía ser asesinado. Para pensar, ¿no? Esta parábola era más profunda de lo que nosotros nos imaginábamos. Y a mí me hacía pensar en lo que Pablo después creo que dice en Corintios, cuando habla como que de ese momento como de juicio final, ¿no? En el cual dice que cuando son juzgados los creyentes, como que se quema toda una parte, pero queda solo lo bueno, digamos, ¿no? A mí siempre me pareció raro, es como, lo malo desaparece, es como, no me van a castigar, no voy a ligar por eso, no va a pasar nada, sino que queda solamente aquello que realmente fue oro, piedras preciosas, como dice ahí, ¿no? Entonces Exacto. me parece en esta distinción que hace ahí, digamos, el después va a ser fácil, porque vas a ver el amarillento va para un lado, el verde para el otro, el verde al fuego y el amarillo para preparar comida. Exacto, porque mira lo que sucede después. Después le dijo al hombre, extiende la mano, entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada, igual que la otra. Entonces los fariseos convocaron a una reunión en la sinagoga para tramar cómo matar a Jesús. ¿Está bien? Y uno podría decir, de la misma manera yo mataría a muchas personas, ¿está bien? ¿Cómo la iglesia a veces trama matar a gente porque creemos que es cizaña? ¿Está bien? Cuando no nos corresponde lo más mínimo. De última, nuestra tarea es bendecir el campo con trigo y con cizaña, ¿no? Y de última, el Señor tomará la decisión de Él separar lo que tenga que separar en el día del juicio. ¿Y decías algo, Jorge? Sí, yo pensaba que lo peor es que la iglesia muchas veces se cree que es trigo y todo lo que no son ellos es cizaña. Claro. Que sería más grave todavía. Claro. Porque yo creo que los fariseos, yo no sé si hubiese estado en los tiempos de Jesús si yo no hubiese estado del lado de los fariseos, ¿eh? A veces me lo Bueno, pero pregunto. los fariseos estaban convencidos que ellos eran el trigo y el resto era cizaña. Claro, de hecho Claro. Jesús hacía cosas en contra de la ley. Y si nosotros éramos devotos de la ley, seguramente hubiésemos defendido la ley antes que creerle a Jesús, salvo que el Espíritu Santo haya visto un buen corazón en vos y haya revelado la verdad por sobre tu religiosidad. Pero si la religiosidad era más fuerte que el obrar del Espíritu Santo, tendríamos hoy la cantidad de cristianos que piden la cabeza de otro cristiano o otra cristiana porque algo no les gustó. Seguimos cometiendo los mismos errores. Interesante esta parábola, para seguir pensándola. No sé si el análisis que tuvimos es el correcto, pero sería muy interesante pensar la parábola desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de todo lo que vemos que Jesús responde prácticamente a un hecho que vivió hace unos días atrás, después comenta esta historia, y yo me imagino a algún discípulo diciendo, claro, como cuando nos juzgaron a nosotros diciendo que éramos cizaña, que merecíamos ser castigados porque estábamos comiendo el día de reposo. De la misma manera, sería esta parábola, ¿no? Y como Jesús diciéndole decir, de la misma manera. Cuidado con ocupar el lugar que no nos corresponde. Cuidado con ocupar el lugar de Dios. Solo Dios es Dios, y de última Él limpiará lo que le pertenece. A nosotros solamente nos toca bendecir la tierra.